Bienvenidos a un nuevo vídeo de microreseñas. Vamos a volver con las reseñas de los juegos que ha diseñado el diseñador alemán Stefan Feld, que tenemos en la colección. Y ahora vamos a ver un juego que diseñó en el año 2016 y que se aleja un poco de los diseños habituales de este diseñador. Y no es otro que el Oráculo de Delfos. El Oráculo de Delfos, como ya digo, es un juego que se aleja un poco de los tipos de diseños que realiza este diseñador. ¿Por qué? Los diseños de Stefan Feld se caracterizan por tener una mecánica principal que se combina con diferentes minijuegos que hacen que los jugadores puedan seguir una estrategia u otra para conseguir puntos de victoria. Y en este caso, el Oráculo de Delfos no tiene ni puntos de victoria ni minijuegos alrededor de una mecánica principal. En este caso lo que nos encontramos es una carrera para intentar completar las 12 tareas que nos propone el dios Zeus. El primer jugador que complete las 12 tareas y vuelva a la zona del tablero donde se encuentra Zeus será el ganador. En el juego los jugadores tendremos que realizar 12 tareas que se dividen en 4 tareas fundamentales, es decir, tendremos que realizar 3 cosas de 4 tareas distintas. Cada una de las cosas que hagamos pues tendrá que ser en un color distinto. Entre las tareas que tenemos que realizar son derrotar monstruos, cada jugador tendrá que derrotar 3 monstruos de colores distintos que habrá por el tablero. También tendremos que ir a las zonas donde se encuentran las estatuas y cargarlas en nuestro barco hasta llevarlas a la zona donde se erigen las estatuas. Tendremos que erigir 3 estatuas de colores distintos. También tendremos que ir a las zonas donde se encuentran las ofrendas y llevarlas a su templo correspondiente para dejar la ofrenda. Tendremos que hacer 3 ofrendas. Y por último, también tendremos que erigir santuarios de nuestro color en unas islas, que esas islas estarán sin explorar y tendremos que ir explorando islas para ir colocando nuestros santuarios. Cuando uno de los jugadores haya realizado sus 12 tareas, pues habrá ganado. Entonces, en el Oráculo de Delfos lo que nos encontramos es una carrera en la que los jugadores tendremos que ir corriendo a intentar hacer de la forma más óptima, es decir, con el menor número de acciones posible, las tareas que nos piden. La mecánica principal del juego es muy sencilla. El juego tiene un número indeterminado de rondas, es decir, jugaremos rondas hasta que un jugador haya cumplido la condición de victoria. Y durante tu turno simplemente lo que vas a hacer es, en primer lugar, comprobarás tus heridas. Los jugadores vamos a ir ganando heridas cuando el titán nos haga daño o cuando alguno de los monstruos nos haga daño. Y si al comienzo de tu turno tienes 3 heridas del mismo color o 6 heridas en total, tendrás que perder por completo tu turno. Por lo tanto, tienes que estar ahí atento a que no se te acumulen mucho las heridas. Una vez hemos comprobado las heridas, lo que haremos será pasar a la fase principal de nuestro turno. El Oráculo de Delfos funciona de una manera muy sencilla y es que los jugadores tendremos 3 dados de 6 caras con diferentes colores que los lanzaremos sobre el tablero y los colocaremos según el color que nos haya tocado. Los colores hacen la vez de qué acciones, ya no qué acciones podemos hacer, sino de qué manera se resuelven esas acciones, porque el color determinará qué estatua podemos coger. Si el dado es rojo, podremos coger una estatua roja, o nos podremos mover a una zona del tablero de color rojo. Es decir, el color del dado nos indica cómo resolver las acciones. Podremos hacer muchas acciones, es decir, el dado no te limitará a qué acción puedes hacer, pero sí de qué manera se resuelve dicha acción. Entonces, bueno, pues, como este juego, al ser 3 dados, y gestionar esos 3 dados durante tu turno, recuerda mucho a los Castillos de Borgoña, un juego que a mí me gusta mucho, pero las sensaciones a la hora de jugarlos son muy diferentes. En este caso, los colores de los dados nos indicarán de qué manera realizar las acciones. En los Castillos de Borgoña también nos decían, si queríamos realizar una acción, de qué manera podemos hacerlo, es decir, de dónde podemos coger una loseta o en qué lugar ponerlo, o qué mercancía podemos vender. Además, también tendremos unas fichas que son las fichas de favor de Zeus, que nos permitirán cambiar el color de los dados, como en Castillos de Borgoña hacían los trabajadores. Como digo, hay ciertas similitudes con el juego, aunque las sensaciones a la hora de jugarlas son distintas. En los Castillos de Borgoña es más una manera de generar combos, es decir, pongo esta loseta que me permite entonces coger esta y luego y poder combinar y poder hacer que tus acciones, tus 50 acciones que tienes durante la partida fueran más eficientes que las del resto de jugadores, y en este caso tienes que conseguir que tus acciones sean más eficientes para acabar las 12 tareas antes que tus oponentes. Bueno, después de haber realizado nuestras acciones, lo que haremos será volver a lanzar los dados y colocarlos en las posiciones que toquen en nuestro tablero de oráculo para poder ir pensando qué vamos a realizar en nuestro siguiente turno. Cuando lanzamos los dados, además en el tablero tenemos una serie de dioses que irán ascendiendo hasta la parte superior
de la zona del tablero de jugador. Si esos dioses alcanzan la parte superior, podremos realizar una acción muy potente una sola vez. Y después se gastarán y tendremos que volver a subir esos dioses hacia arriba. Tenemos 6 dioses distintos en los 6 colores diferentes del juego. Y nos otorgarán, pues, por ejemplo, el dios Poseidón, si lo gastamos, nos permitirá mover el barco a cualquier zona. O si gastamos el dios rojo Afrodita, pues nos permitirá eliminar todas nuestras heridas. O si utilizamos la acción de Ares, nos permitirá derrotar automáticamente un monstruo. De esta manera, conseguir ascender los dioses hasta sus tronos para poder utilizar su habilidad será algo bastante importante en el juego. Y una vez los jugadores que estamos jugando hayamos realizado nuestro turno, se lanzará el dado del titán y los jugadores tienen un marcador de fuerza que empieza en 0 y puede ir ascendiendo hasta un máximo de 5. Y si cuando lanzamos el dado del titán, que es un dado de 6 caras, si la fuerza del titán es mayor que la tuya, pues te realizará una herida. Y si sale un 6, pues todos los jugadores reciben 2 heridas. De esta manera, podemos ver que tenemos un azar a la hora de utilizar los dados de oráculo, que esto hará que tengamos que gestionar ese azar utilizando fichas de favor o adaptándonos a lo que nos salgan las tiradas. Por un lado tenemos ese toque de azar. Después también tenemos el toque de azar del dado del titán, es decir, los jugadores podrán ir ganando fuerza, pero puede ser que yo tenga 3 de fuerza y tú 0 de fuerza y aún así los dos comamos herida porque las tiradas de dado del titán pues hagan que los dos recibamos herida. Es decir, también tenemos azar en torno al dado del titán. Por otra parte, también tenemos azar en este juego en cuanto a las peleas contra los monstruos. Para luchar contra un monstruo, el monstruo empezará con fuerza 9, tendremos un dado de 10 caras y tendremos que restar a la fuerza del monstruo a la fuerza que nosotros tengamos y lanzar el dado. Si lanzamos el dado y el número es inferior, habremos perdido contra el monstruo, podremos gastar una ficha de favor para poder combatir otra vez con el monstruo y volver a lanzar el dado. Cada combate subsiguiente que hagamos en un mismo turno, cada vez la fuerza del monstruo va a ser más baja. Pero claro, puede ser que un jugador que no tenga nada de fuerza lance el dado y saque un 9 y lo derrote de un solo golpe, y tú tengas 4 de fuerza, el dado no quiera sacar ninguna de esto y gastes un montón de fichas de favor para derrotar a un monstruo. Por lo tanto, con esto quiero decir que el oráculo de Delfos, dentro de los Eurogames que ha diseñado Stefan Feld, creo que es el que más azar tiene por el hecho de las heridas y por el hecho de las tiradas de dado, tanto del titán como para derrotar a los monstruos. Sí que es verdad que le da un toque de forzar tu suerte, de saber que no tienes suficiente fuerza para derrotar el monstruo e intentarlo. Y hace que a lo mejor un jugador que ha intentado conseguir fuerza para intentar derrotar a los monstruos de mayor facilidad, pues tú puedas intentar ganar en la carrera arriesgándote. Es una forma de intentar jugar el juego que no le sienta mal. Es decir, este azar no le sienta nada mal al juego. Bien, cuando los jugadores completan tareas, consiguen unos beneficios. Cuando construimos nuestros santuarios, conseguimos avances de dioses. Cuando erigimos una estatua, nos dan una carta de equipo. Cuando derrotamos un monstruo, nos dan un aliado. Y cuando entregamos una ofrenda, nos dan favores. De esta manera, hay 4 tareas, pero 2 de ellas nos dan cosas muy importantes, que son los equipos y los aliados. Bien, los aliados son 3 tipos de cartas distintas que nos otorgarán un beneficio durante el resto de la partida. Una de ellas nos dará fuerza y nos quitará todas las heridas del color que queramos en un momento dado. Otra de ellas nos permitirá que si utilizamos exactamente un tipo de color, nos moveremos mucho más con el barco. Y otra de las cartas, a ver si recuerdo lo que hacía. Bueno, tiene otro efecto potente. Entonces, ¿qué pasa? Esas cartas, como te dan un efecto continuado... sí, lo que hacían es que te daban una carta de oráculo, que las cartas de oráculo se pueden utilizar durante tu turno como si fuesen un dado extra. Y adicionalmente, los dados del color de ese aliado los puedes utilizar como si fuesen de cualquier color. Entonces, claro, son 3 acciones muy fuertes que cuanto antes las consigas, mejor vas a ir en la partida. Y lo mismo pasa con los equipos al derrotar monstruos. Que cuando derrotas monstruos te dan un equipo y ese equipo pues te da un beneficio durante el resto de la partida o te da un beneficio puntual muy potente. Entonces esto hace que durante la partida lo primero que quieras hacer sea erigir las estatuas y derrotar a los monstruos. Porque te va a dar cosas muy potentes. Como ya hemos dicho, derrotar a los monstruos al inicio de la partida es difícil porque no tienes fuerza.
Entonces, en ese aspecto, sí que está balanceado. Es decir, si intentas derrotar antes a los monstruos para conseguir equipo, pues te vas a tener que arriesgar bastante y vas a tener que tener una buena cantidad de favores para poder relanzar el dado. Sin embargo, erigir estatuas te da efectos muy potentes y simplemente lo que tienes que hacer es llegar a la zona de las estatuas, que normalmente están en los extremos del tablero, y colocarla en su sitio. Sí que es verdad que esto hace que tengas que moverte bastante, pero por la configuración aleatoria del tablero puede ser que estas estatuas, alguna de algún color, esté cerca de la zona donde la tienes que colocar. Entonces esto puede hacer que los primeros jugadores quieran ir siempre lo primero a por estatuas para conseguir estas cartas de aliado tan potentes, y si hay alguna que esté cerca, el primer jugador o los primeros jugadores tendrán una carrera para intentar ser el primero en conseguirlo y completarlo. Por lo tanto, que haya efectos tan fuertes en acciones que se pueden realizar muy pronto en la partida, quizá desvirtúa un poco el hecho de poder elegir en qué orden o de qué forma te viene mejor el juego según se vayan distribuyendo las acciones o los dados que te vayan sacando. Con todo esto, completar además con que cada jugador tiene un poder inicial que le diferencia del resto de jugadores. Por lo tanto, creo que el juego, a pesar de que la configuración es aleatoria y los equipos que aparecen en cada partida son aleatorios y las habilidades iniciales de cada jugador es aleatoria y eso puede cambiar la forma en que planteas la partida, puede ser que el juego se resiente un poco en cuanto a rejugabilidad, porque siempre son las mismas tareas, aunque cambien un poco qué tipo de monstruo tienes que derrotar o de qué color son las ofrendas que tienes que realizar. En realidad el juego es el mismo, entonces puede que se resienta un poco la rejugabilidad. Sin embargo, también quiero comentar que este juego se ha llevado muchos palos, como aquel que dice, entre los reseñadores o en su día no se llevó, tuvo una mala crítica, como aquel que dice, este juego, y yo no lo veo para nada. O sea, creo que es un juego que se disfruta un montón cuando se juega, tiene un aire distinto al resto de juegos de Stefan Feld y simplemente es una carrera y el primero que la complete. Yo en las partidas que he jugado casi siempre los jugadores están ahí, es decir, un jugador completa y se tiene que acabar la ronda, es decir, si el primer jugador llega al primero, el resto de jugadores siguen jugando su turno para terminar. Entonces casi siempre estamos o el resto de jugadores están a un turno de completar, o dos jugadores llegan al mismo turno y se miran los desempates, que según las cartas de oráculo y eso. Y ya te digo, es una carrera bastante competida, es decir, no un jugador arrasa y el resto de jugadores les quedan aún 2 o 3 tareas por completar. Si tengo que poner una pega al oráculo de Delfos es, por un lado, él tiene bastante toque de azar dentro de un Eurogame, que le sienta bien al juego, porque así no tienes que prestar mucha atención a las heridas y no puedes pasar de ellas, porque perder un turno completo sí que duele. Y luego la preparación del juego es un poco tediosa, o sea, la preparación del tablero modular es enorme, luego tienes que colocar estatuas en su sitio, cubitos en su sitio, santuarios en otro, monstruos en otro, colocar las losetas boca abajo, hay que hacer muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que la preparación sí que me resulta muy tediosa y de los juegos que más me cuesta montarlo. Porque además montar la distribución del tablero es bastante compleja, sinceramente, o sea... O sigues las pautas que te dice el manual, o si intentas tú por ti mismo generar una isla, es bastante difícil. Es un poco raro el tablero modular que tiene. Así que bueno, desde Not In My Game yo no puedo hacer otra cosa que recomendar este oráculo de Delfos. Sí que es verdad que no me parece un juego imprescindible y que puede resentirse si juegas muchas partidas seguidas la rejugabilidad, puedes verle que a lo mejor una partida y otra se te hacen un poco similares. Pero me parece un buen juego y no creo que se merezca los palos que se llevó cuando Stefan Feld publicó este juego. Así que nada, hasta aquí llega la reseña del oráculo de Delfos. Espero que os haya gustado, que lo probéis y que me dejéis en los comentarios si os ha gustado y qué os ha parecido. Un saludo desde Not In My Game.